Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Diciembre es posiblemente el mes favorito para la gran mayoría, pero también uno de los más odiados por otro gran número de personas. Ya sea que hayas de pasar las fiestas en familia, con amigos o a solas, yo estoy más que feliz de poder acompañarte estas semanas. Que decidas escuchar este podcast significa más de lo que crees. Cada pequeña acción cuenta y ayuda a su crecimiento. Si quieres ser parte del apoyo, solo tienes que seguirme en cualquier plataforma que utilices para escucharme, así como suscribirte a mi canal de YouTube y darme follow en Instagram y TikTok. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Esta es ya la tercera vez que tocamos el tema del metro de Ciudad de México. Sin duda, es uno de los más extensos para cubrir, sobre todo porque cada día surgen nuevas historias. Desde estaciones secretas hasta fantasmas que interactúan con los pasajeros, este medio de transporte está siempre en boca de cientos de miles de personas. El día de hoy haremos un nuevo recorrido por sus estaciones y descubriremos un poco más sobre las presencias que las habitan. Quiero agradecer a las personas que me han compartido sus experiencias y que me guiaron durante mi investigación. La estación Panteones, perteneciente a la línea 2, es una de las más concurridas y misteriosas. El motivo de su nombre es bastante interesante, y es que esta estación se encuentra entre 4 panteones muy conocidos de la capital mexicana: el Panteón Francés, el Panteón Alemán, el Panteón Español y el Panteón Sanctorum. Los usuarios que abordan o descienden en esta estación con frecuencia afirman que cuando menos la vibra que se siente es pesada y fría. Se dice que no es recomendable esperar el tren ahí a altas horas de la noche, ya que debido a su ubicación, la actividad paranormal es constante. Se han recabado testimonios de personas que juran haber escuchado llantos o lamentos durante la noche mientras esperaban, habiendo apenas 2 o 3 personas en el andén. Se teoriza que el descanso de los difuntos fue interrumpido por la construcción de la estación, y algunas almas han quedado varadas ahí dentro. Recientemente destacó la anécdota de un trabajador cuya cuenta de TikTok es la limusina naranja. El hombre, que dice haber trabajado como guardia de seguridad, relata que una noche, tras el cierre de la estación y la salida del último tren rumbo a 4 Caminos, comenzó a hacer su recorrido. En el andén con dirección a Taxqueña pudo distinguir la figura de un sujeto que llevaba overol y un sombrero de paja con apariencia antigua. Comenzó a acercarse hacia él para decirle que no habría ya más servicio e indicarle la salida. Mientras caminaba, ocurrió algo bastante común en aquella estación. Las luces comenzaron a fallar, parpadeando repetidamente. De repente, toda la estación quedó completamente a oscuras por un segundo, y cuando las luces volvieron a encenderse, aquel hombre de overol y sombrero de paja ya no estaba. Había desaparecido junto con la oscuridad. El guardia cuenta que lo último que pudo ver de él fue una mirada vacía y oscura, totalmente carente de vida. Asustado, se retiró del sitio y al comentar lo sucedido con sus compañeros, uno le respondió que también había tenido encuentros con aquella figura, en el mismo lugar y de la misma forma. Una de las leyendas más populares es la de Lupita, una mujer que tras terminar sus estudios en el IPN decidió buscar trabajo como conductora del metro, un sueño que había tenido desde la infancia. Gracias a un par de influencias familiares, no le costó mucho conseguir el empleo. Un par de semanas después, Lupita había aprendido a la perfección cómo manejar el tren y le encantaba hacerlo. Comenzó trabajando en la línea 4, de Martín Carrera a Santa Anita. Cerca de un año después fue transferida a la línea 2, de 4 Caminos a Taxqueña. Aquello puso bastante feliz a la conductora, ya que los trenes de la línea 2 eran más nuevos y 4 Caminos quedaba bastante cerca de su casa. En un par de meses, Lupita se había acostumbrado a su nueva ruta y había entablado amistad con don Carlos, un conductor veterano que estaba cerca de retirarse. En una de sus conversaciones, don Carlos le preguntó si no tenía ganas de cambiar de ruta. Lupita contestó muy convencida que no, que aquella línea era perfecta para ella. «Está muy bien», le dijo don Carlos, «pero te voy a dar un consejo.
Nunca te quedes en el túnel que está entre Panteones y Cuatro Caminos pasada la medianoche. Evítalo a toda costa. Al preguntarle por qué, el viejo le dijo que en aquella zona solían ocurrir varios sucesos paranormales que afectaban mucho a quienes los presenciaban. Lupita no pudo evitar soltar una pequeña risa. Aquello le pareció bastante ridículo. Don Carlos, lejos de ofenderse, solo le repitió pacientemente la advertencia. Lupita asintió y no volvieron a hablar del asunto. Unas semanas después, don Carlos se jubiló. Lupita continuó con sus labores con el gusto de siempre, aunque extrañando ocasionalmente a su amigo. Una noche, cerca de las 12, Lupita llevó el último tren a Taxqueña. Ahí, su jefe le llamó para pedirle que llevara un tren a Cuatro Caminos. La razón de esto era que aquel tren había sido remodelado y era necesario hacer un recorrido de prueba. Cansada después de un largo día de trabajo y un poco de malas, Lupita no tuvo opción más que aceptar la tarea. Su jefe le dijo que ya había avisado a los trabajadores de inspección que mantuvieran las vías despejadas para que ella pasara con el tren. Saliendo de Panteones, en el túnel, el tren comenzó a fallar. Al mismo tiempo, Lupita vio que había gente en las vías. Molesta, puesto que se suponía que su jefe había notificado a los inspectores para que se alejaran de las vías, frenó y se asomó por la cabina para gritarles que se quitaran de en medio. Notó que eran 3 figuras que no podía distinguir bien entre el juego de luces y sombras del túnel. Lo que sí notó es que las figuras caminaban hacia ella. Extrañada, volvió a levantar la voz y les gritó, ordenándoles que se apartaran. Sin embargo, las personas seguían caminando con dirección al tren. En ese momento, todas las luces se apagaron, incluidos los faros del tren. Todo quedó en absoluta penumbra. Esto puso muy nerviosa a Lupita, quien se apresuró a meterse de nuevo en la cabina. Comenzó a buscar a tientas su teléfono con lamparilla para iluminar un poco los tableros, pero no lograba ver absolutamente nada. De repente, la luz volvió, el túnel se iluminó y los faros del tren se encendieron. Miró hacia enfrente, donde estaban aquellas figuras, y vio algo que la horrorizó. Había por lo menos 20 personas, mujeres, hombres y niños de aspecto fantasmagórico y miradas sombrías caminando lentamente hacia ella. Iban vestidos con ropa anticuada y tenían una apariencia sucia y percudida. Algo que la perturbó demasiado es que esa gente se veía muy borrosa, casi transparente. Las luces parpadearon y en un instante aquellas personas se esfumaron. Lupita tardó unos segundos para volver en sí. Con manos temblorosas echó a andar el tren de nuevo y condujo lo más rápido que pudo a Cuatro Caminos, donde bajó a toda prisa y salió de la estación sin cruzar palabra con nadie. Subió a un taxi camino a su casa. Esa sería la última noche que Lupita trabajaría como conductora del metro. En episodios pasados hemos hablado del niño de la estación Pantitlán, una de las más ajetreadas, puesto que aquí se juntan las líneas A, 1, 5 y 9. Después de horas de servicio, principalmente guardias de seguridad y personal de taquilla dicen haber visto al espectro de este infante, vestido con playera roja, short blanco y descalzo. Los espectros infantiles son bastante comunes en el metro. Otro que ya hemos mencionado es la niña sin cabeza de la estación terminal aérea, la cual te pide que juegues con ella para después arrojarse a las vías, repitiendo el accidente que le quitó la vida. Pues bien, hace más de una década se popularizó en YouTube un video que se conoce como El niño de la estación Consulado. Pasadas las 11 de la noche, cuando el tren no se encontraba en funcionamiento, algunos guardias de seguridad comenzaron a escuchar la voz de un niño, amplificada por la acústica de los andenes. Comenzaron a buscarlo, dando por hecho que se trataba de un menor extraviado. Al parecer, la voz parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Cuando parecía que se acercaban, esta comenzaba a escucharse lejana.
Mucha gente considera este metraje como real y como prueba de que en las estaciones del metro ocurren cosas muy extrañas. La voz del niño en cuestión parecía estar buscando a su papá. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Si tienes alguna anécdota que te gustaría compartir para que la incluya en futuros episodios, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. Volvamos ahora a la línea 2, en la estación Pino Suárez, donde se cuenta habita el fantasma de un velador. Esta historia me fue compartida por una gran amiga que siempre me envía cosas interesantes para mis episodios, a quien agradezco mucho. Cuentan que hace ya varias décadas trabajaba en esta estación un velador bastante mayor. A pesar de tener la posibilidad de jubilarse, él prefería seguir presentándose a trabajar, puesto que no tenía vida fuera de ahí. Una noche, el señor terminó con sus rondines y se retiró a la caseta para descansar un poco. Al día siguiente, su relevo lo encontró sentado en la silla de siempre, con los brazos cruzados y la barbilla recargada en el pecho, pero ya no respiraba. Cuentan que el alma de aquel velador sigue recorriendo los andenes de la estación. Se haría muy popular el testimonio de otro joven guardia que muchos años después se encontraba también desempeñando sus labores nocturnas. Aquella noche, durante sus recorridos, se encontró con un hombre mayor, también con uniforme de empleado del metro, aunque con ciertas variaciones. Se acercó a él para averiguar qué estaba haciendo ahí, a lo que el misterioso señor respondió que como él, también estaba trabajando. Seguro de que se trataba de un intento de extorsión o algo por el estilo, el joven guardia comenzó a cuestionarlo. Le hizo preguntas que solo los empleados deberían conocer. El señor respondió a todas ellas de manera acertada. Extrañado y aún un poco suspicaz, le permitió continuar con sus supuestas actividades. Al terminar su turno, el joven guardia reportó lo sucedido con su superior, un hombre que llevaba varios años de servicio. Tras escuchar su historia y la descripción del misterioso anciano, fueron al archivero, de donde el supervisor sacó una antigua carpeta con una fotografía que le mostró al joven. Este lo reconoció de inmediato. Aquel era el viejo guardia que se había encontrado la noche anterior, pero que había muerto hace casi 10 años. Otro tipo de sucesos que tienen lugar en las estaciones del metro de Ciudad de México y que no tienen nada que ver con lo paranormal son cuando personas que deciden terminar con su vida lo hacen arrojándose a las vías. Las posibilidades de que te toque presenciar algo así son lamentablemente más altas de lo que crees. Al ser un lugar tan grande y con tanta gente, pocas formas existen de evitar que este tipo de tragedias ocurran. Mientras esperas detrás de la línea amarilla y ves el tren acercarse, la persona al lado tuyo se deja caer sin previo aviso. El conductor no tiene posibilidad de frenar a tiempo y el tren le embiste ferozmente con su implacable fuerza y toneladas de acero. Una mujer cuenta que un día, de camino a su trabajo en el metro Chabacano, pasó al lado de un joven de playera blanca y gorra roja que estaba sentado en una barda rumbo al andén. Cuenta que por alguna razón, ella y el joven cruzaron miradas por un par de segundos. Mientras se iba acercando a la plataforma donde se espera el tren, notó que había mucha conmoción, paramédicos y un par de oficiales intentando dispersar a la multitud. La curiosidad le ganó y decidió acercarse tanto como pudo. Logró escuchar entre murmullos y conversaciones que alguien se había arrojado a las vías. Entre cabezas, codos y hombros arremolinados en la multitud, pudo divisar a la distancia a los paramédicos tratando de retirar un cuerpo. Era de un joven de no más de 20 años, con una playera blanca que le resultó bastante familiar, y tirada en las vías alcanzó a ver una gorra roja. Pasó el resto del día convenciéndose de que todo aquello había sido una simple coincidencia. El sistema del metro de Ciudad de México es utilizado por millones de usuarios todos los días. Sus túneles y andenes albergan historias interesantes,
trágicas y muchas veces aterradoras. Es curioso pensar en lo paranormal como algo que vemos en películas, o algo que debemos llamar con un tablero Ouija o un ritual, cuando a veces las presencias más enigmáticas pueden estar junto a nosotros, mientras vamos agarrados de los tubos metálicos observando nuestros reflejos en las ventanas, pensativos, de noche y de camino a casa. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias. Apreciaría mucho tu suscripción a mi canal y que compartieras este episodio. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.